Buenas tardes a todos y a todas. En nombre de la Red de Investigación sobre el Final de la Vida, de la Red GEOL, pues os damos la bienvenida a este webinar. Por mi parte, dar las gracias a Sandra por participar en presentando este tema tan interesante, y le voy a dar la palabra al profesor César Hueso Montoro, coordinador del área de comunicación de la Red GEOL, que va a presentar a Sandra. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Y nada, pues otra vez daros la bienvenida. Y bueno, voy a presentar algunas pequeñas pinceladas de quién es la protagonista de este seminario de hoy, que es Sandra Milena Hernández. Ella, bueno, es enfermera y doctora en este caso, en la Universidad de Alicante, y actualmente es profesora e investigadora de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, la FUCS, en Bogotá, en Colombia. Forma parte además del grupo de investigación Perspectivas del Cuidado, con el cual la Red GEOL pues, ha mantenido una colaboración en los últimos años, pues precisamente en el marco del proyecto que Sandra hoy nos va a presentar. Y también me gustaría destacar que Sandra es líder de la unidad de apropiación del conocimiento, ahora que tanto valor se le está dando a la cuestión de la transferencia del conocimiento. Bueno, pues ella es la responsable de la unidad de apropiación del conocimiento de su institución, de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Y nada, pues agradecerle también, como hacía el presidente Manuel, en este caso la disponibilidad que ella ha tenido para poder compartir con nosotros este ratico. Y bueno, pues Sandra, cuando quieras puedes compartir la pantalla y comenzamos con el seminario. Bueno, de verdad, muchas gracias. Qué ilusión estar aquí. Buenas tardes a todos, todas. Qué gusto estar en este espacio. Gracias pues a todos los integrantes de la Red GEOL por la generosidad de invitarme a este espacio para compartir este proyecto que, como bien dice César, pues hace parte del tejido de trabajo también colaborativo con miembros de la Red GEOL para pensarnos este asunto tan importante como son los cuidados al final de la vida. Voy a permitirme compartirles pantalla y me confirman si se ve, y pues iniciaré entonces a conversar y pues a compartir esta experiencia. Bueno, también decirles que me da ilusión porque justamente hace un ratito, hablando de los inicios, de por qué emprendí pues quizá este camino como investigadora de temas asociados a cuidados paliativos y cuidados final de vida, tiene que ver con mi formación. Soy de la UGR también, como máster de cuidados de promoción de la autonomía y de atención en procesos al final de la vida. Y esta línea, y esta experiencia formativa fue uno de los caminos que me hizo entender la necesidad como investigadora y como profesora de seguir asumiendo este reto de generar conocimiento sobre este tema, que es también uno de los propósitos de la Red GEOL, y es justamente proponer esta red y este tejido para generar conocimiento en este contexto asociado a la muerte, asociado al final de vida, no solamente para generar conocimiento, sino para transformar realidades, que también es un propósito de la red, y esto tiene que ver muchísimo con ese para qué del conocimiento que generamos en este contexto. Y esta experiencia me gustaría pues compartírselas a modo de trayectoria y a modo de historias, ¿no? Porque detrás de un proyecto de investigación hay personas, hay equipos de trabajo, hay desafíos, y quizá más como conversación, intentar compartir como esta experiencia, de este itinerario de un proyecto de investigación para llegar a esto que llamamos tomémonos un café para hablar de la muerte mientras estamos vivos, que nace de todo un itinerario de investigación, acción participativa, entendiendo que la IAP tiene ese propósito de ciclos de generación de conocimiento para dar respuesta a problemas, que empieza en una unidad de cuidados intensivos y termina en un entorno comunitario, entendiendo las causas de los problemas que identificamos en la UCI, para luego descentrarnos de la UCI y entender que necesitábamos hacer ejercicios con la comunidad para trabajar estos problemas que identificamos. Bueno, ahora quiero comenzar contándoles este macroproyecto, porque pues este es el origen justamente de la intervención comunitaria que profundizaré al final. Y este proyecto tiene como propósito mejorar los cuidados al final de la vida de ese paciente crítico que está ingresado en la UCI y de sus familiares, entendiendo también la importancia del cuidado a la familia como ese sujeto también que está ahí particularmente en ese contexto de la UCI, que tiene que tomar decisiones.
Y algunos elementos que me gustaría compartirles al inicio es entender que este tipo de proyectos con este alcance necesitan equipos y alianzas para que sean posibles, ¿no? Y estas alianzas, fíjense, algo importantísimo que se da también en el marco de una investigación acción participativa, son esas relaciones cooperativas entre la academia, es decir, en mi caso, pues como investigadora de la universidad, de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, pero articulada con actores del sistema de salud. En este caso, 2 unidades de cuidado intensivo que pues hacen parte de los hospitales universitarios en los que normalmente hacemos prácticas y hacemos formación de nuestros profesionales, tanto de enfermería, de medicina y de posgrados, y que justamente esa alianza de academia e instituciones de salud son las que hacen posibles que se logren generar transformaciones en procesos de alianza y colaboración entre actores. Algo muy importante también de esta alianza es que rompimos esa perspectiva disciplinar. En mi caso, pues soy enfermera, como presentaba César mi currículo, pero entendemos que los procesos de fin de vida no son procesos que solamente tienen que ver con un campo o un área del conocimiento en particular, en este caso como enfermería, sino que necesitábamos reconocer esos procesos y esos saberes de otros actores de esas unidades de cuidado intensivo. Entonces aquí hicimos alianza entre 2 grupos de investigación, que es el grupo de medicina crítica y el grupo de enfermería, pero en el proceso como tal de sistematización de esa experiencia reconocimos que terapia respiratoria tiene mucho que aportar, nutrición, las propias familias, psicología, y pues hay un conjunto, digamos, de actores y de saberes que hacen parte de esta alianza y que pues eso también es importante en un contexto de una investigación acción participativa, y es el reconocimiento de diversos saberes. Y aquí aparecen justamente los protagonistas también que están aquí presentes, Manuel, César. Una cosa interesantísima de estos proyectos es reconocer esos itinerarios que ya han realizado otros contextos geográficos. En este caso, pues estamos hablando de colegas que están en España, pero que tienen todo un proceso tanto de formación como de experiencia para entender lo que significa la atención al final de vida, que tienen también un bagaje de formación. Estamos hablando en el caso de César de antropología de la salud, en el caso de Manuel psicología, y que nos permiten compartir esos saberes y ese conocimiento con su trayectoria en este campo de estudio para pensar en ese proceso de hacer posible este proyecto que apuesta por esa mejora de los cuidados al final de la vida, y particularmente en la UCI, que fue nuestro escenario inicial del trabajo. Algo muy importante, y es una reflexión más de la posición en la que nos paramos los investigaciones, la postura epistemológica o las gafas que nos pusimos para entender este fenómeno de la atención al final de la vida en la UCI, y nos paramos en el paradigma sociocrítico. Y fíjense en el alcance que tiene este proyecto, y hablo de mejorar los cuidados al final de la vida. No solamente estamos buscando generar conocimiento para entender qué pasa en la UCI, sino generar procesos de transformación para que realmente tanto los familiares como los pacientes y los propios profesionales puedan percibir ese bienestar y esa mejora, particularmente en este fenómeno que es final de vida. Y algo muy importante cuando nos ponemos esas gafas del paradigma sociocrítico, que nos permite poner como itinerario metodológico la investigación acción participativa para poder lograr el alcance de este objetivo, es entender que aquí hay 2 relacionamientos y 2 tipos de conocimiento para hacer un proceso de diálogo de saberes, que es lo que propone la investigación acción participativa, y que justamente ese diálogo de saberes es lo que logra esa estrategia transformadora, que al final es el alcance más importante de la IAP. Y primero, pues entendemos que hay un conocimiento objetivo académico, y en este caso, pues estamos personas que hemos sido formadas en cuidado paliativo, que tenemos también experiencia de investigar en cuidado paliativo, y que tenemos pues de todo este bagaje tanto metodológico como de campo, de formación en esta área particular para aportar ese conocimiento. Pero por otro lado está la experiencia subjetiva, que es igual de importante que ese conocimiento objetivo, ese conocimiento académico. Y aquí está la experiencia justamente de todos esos actores de la UCI, y me refiero a las enfermeras, a los terapeutas respiratorios, a las nutricionistas, a los médicos de cuidado crítico, a estas enfermeras también especialistas en cuidado crítico, a psicólogos, a trabajadores sociales, pero también a la familia, que tiene mucho que aportarnos respecto a su experiencia de haber acompañado, digamos,
su ser querido, su familiar en proceso de fin de vida, y el propio paciente, que también tiene una experiencia de haber transitado por una unidad de cuidados intensivos, y toda esa experiencia subjetiva es sumamente importante para entender tanto el problema, pero también para entender y para tejer la estrategia transformadora. Y fíjense, aquí hay una cosa muy importante y es el relacionamiento horizontal. No estamos en una posición de entender que los académicos y los que tenemos formación en cuidado paliativo tenemos una predominancia respecto a la relación que establecemos con el resto de actores, sino que justamente la investigación acción participativa plantea un diálogo de saberes, y para que esto suceda tiene que establecerse una relación horizontal para generar un conocimiento compartido y lograr la estrategia transformadora. Todo esto es un proceso muy importante en la investigación acción participativa, porque este tipo de relacionamiento hace que realmente logremos la estrategia transformadora, o que se siga viendo el paradigma más desde la imposición de un saber más jerárquico y académico sobre la experiencia subjetiva, que es lo que nosotros quisimos romper. Y pues contar un poquito de esos ciclos que empezamos a tejer a partir de este posicionamiento epistemológico que implica trabajar una investigación acción participativa. Disculpa, Sandra. ¿Sí? Quita la etiquetita esta de... Claro que sí, por supuesto, César. Perdona que no la había quitado. Disculpa. Bueno, decirles que hay distintas formas de aproximarnos a una investigación de acción participativa, distintos modelos, pero hay algo en común de esos ciclos que se proponen en la IAP, y son ciclos reflexivos para iniciar desde el análisis de la realidad, que llamamos reconocer el terreno, reconocer qué es lo que pasa desde la perspectiva de distintos actores con diferentes técnicas de recogida de datos. Aquí quizá algo interesante para recoger esa experiencia subjetiva es esas herramientas cualitativas y esas técnicas que nos permiten entender la experiencia de estos distintos actores para mirar qué problema existe y cómo se percibe el problema en las UCIs. No es lo mismo hablar de final de vida en un contexto de una UCI que hablar de final de vida en un contexto de una residencia, por ejemplo. No es lo mismo hablar del contexto de final de vida en las UCIs de Colombia que hablar del contexto de final de vida en las UCIs de España. Y ese análisis de la realidad da algo muy importante en una IAP, y es esa textura cultural para entender esas lógicas, incluso institucionales, de la cultura, por ejemplo, que una unidad de cuidados intensivos hace que se interrelacionen simbólicamente distintos actores de forma práctica. Las praxis son diferentes a otros contextos, y el tema también cultural de la noción de la muerte respecto a otros tipos de culturas. Entonces, este análisis de la realidad es ese punto de partida sustancial en la IAP para entender el problema, pero también activa otra cosa muy importante en los actores, y es la autorreflexión y la reflexividad. Y pongo énfasis en este aspecto porque justamente, por ejemplo, todos estos equipos que trabajan en la unidad de cuidados intensivos muchas veces hacen procesos y se aproximan, digamos, a estos escenarios de fin de vida de una forma cotidiana, pero a veces ver desde una perspectiva crítica lo que hago lo permite hacer este ejercicio de ponernos las gafas de la IAP. Entonces, este ejercicio de reflexividad de esos propios actores que están ahí en la UCI, que es la enfermera, el médico, la nutricionista, que están acompañando habitualmente estos procesos de fin de vida en la UCI, cuando se ponen en este paradigma de la IAP y entienden desde una perspectiva crítica lo que está pasando, empiezan a ver el problema en otras dimensiones, pero también se sensibilizan para entender que hay que hacer cosas para cambiar realidades y para mejorar procesos que garanticen esa dignidad en el final de vida en la UCI. Entonces, ese es un ejercicio también súper bonito que nos permite ese análisis de la realidad, y es esa perspectiva autorreflexiva de esos actores que están en este escenario habitualmente, pero que estas técnicas, el hacer un diario autoetnográfico, por ejemplo, en leer sus propios discursos, en entrevistar a un familiar y hacer el análisis de esa entrevista y ver esos detalles de esa realidad que quizás no se percibía de esa manera, ver esos prismas a partir de entender ese discurso de los familiares, cómo perciben los procesos de fin de vida, abre perspectivas no solamente críticas de la realidad, sino de disponibilidad para transformar la realidad. Entonces, esa parte es fundamental por esa textura cultural y por lo que mencionamos de esos procesos autorreflexivos que me ponen en disposición de transformar la realidad. Pero después viene otra parte muy importante en la IAP. Habitualmente las investigaciones generan conocimiento y entienden lo que pasa,
Pero la IAP no solamente genera conocimiento, sino plantea acciones para mejorar, en este caso, la realidad o la máxima que se plantea en nuestro objetivo en particular, pues mejorar la atención al final de vida, tanto para pacientes como familiares y los propios profesionales de la salud. En este caso, a partir de ese análisis, la IAP propone generar líneas de acción y de estrategias de acción que se puedan implementar en esas UCIs, que sean viables de implementar por esos propios profesionales que trabajan ahí. Incluso los familiares también pueden generar líneas de acción específicas apoyados por estos académicos y que realmente logremos emprender acciones para transformar. Pero también otra partecita de la IAP que es fundamental de ese ciclo que llamamos ciclo de mejora continua o espiral de autorreflexión, investigación, acción, es evaluar lo que hacemos. Porque habitualmente nos podemos soñar una estrategia en particular que queremos implementar, pero cuando la ponemos en acción, quizá hay cosas de esa estrategia que se deben seguir afinando, que se deben seguir reformulando o que se deben plantear nuevas acciones complementarias para lograr ese propósito final, que en este caso es mejorar la atención al final de la vida. Y esa evaluación de la acción implica justamente esos itinerarios de repensar cosas para mejorar la acción que implementamos o desarrollar nuevas intervenciones complementarias para potenciar esa acción transformadora. Por eso hablamos de ciclos continuos y nos vamos a dar cuenta en este proyecto de esos ciclos, cómo se fueron dando. Decirles que el proyecto inició en el año 2018, llevamos un muy buen periodo de tránsito del proceso y, como les decía, iniciamos en un escenario clínico de una UCI y ahorita estamos en un entorno comunitario, entendiendo que hay asuntos del problema que hay que trabajarlos antes de que el paciente ingrese a una unidad de cuidados intensivos. Esta es la arquitectura metodológica de esa investigación-acción participativa. Contarles, como mencionábamos, que participaron 2 unidades de cuidados intensivos que están en Bogotá, Colombia. Pues Bogotá es nuestra capital, es una ciudad grande que quizá en términos de infraestructura del sistema de salud, pues tiene muchas más posibilidades que otros territorios alejados, con muchas más complejidades respecto al personal que trabaja y respecto a la infraestructura incluso. Miren la población, lo que les mencionaba al inicio de la diversidad de población para reconocer distintos saberes. No nos interesa solamente la perspectiva de los profesionales, aquí nos importa muchísimo la perspectiva del paciente, la perspectiva de la familia, y que esa experiencia subjetiva se puede entender muy bien desde esas distintas aristas, por eso tenemos distinta población. Y otra cosa súper interesante de la IAP es que jugamos con distintas técnicas de recogida de datos de acuerdo a cada fase y a cada momento de la IAP. Y esto nos permite nutrir también el análisis del fenómeno y sobre todo poder combinar estas distintas técnicas de recolección de datos nos da unas aristas más poderosas para la acción transformadora. Aquí hay unas dimensiones que al inicio nos propusimos para entender el problema. Nos pareció importante, desde luego, entender las percepciones sobre la muerte, que es el fenómeno que nos convoca para hablar de cuidados al final de la vida, pero también entender cuáles eran esas necesidades particulares del paciente crítico y la familia. Aquí nos fuimos inicialmente con necesidades del paciente crítico y la familia, pero decirles que después entendimos que los propios cuidadores, los propios profesionales también son sujetos de cuidado, también tienen necesidades, tienen sobrecarga emocional, sobrecarga física, y que estas necesidades también era necesaria entenderlas en ese equipo que cuida. Y más, ya ahorita les contaré la historia de la pandemia que nos atravesó en este proyecto, pero que pudimos aportar cosas para hacer frente a este reto tan importante como fue pandemia, y que más pusimos sobre la mesa la necesidad de hablar de las necesidades de las personas que cuidan, en ese caso de esos equipos interprofesionales. Otra cosa que nos interesaba es entender esas habilidades de comunicación, cómo se daban esos diálogos entre el equipo para tomar decisiones, entre el equipo y la familia, entre los miembros de la familia, entre la familia y el paciente. Fíjense que hay distintos vínculos, distintos actores, y el tema de la comunicación para nosotros era muy importante entender cómo se daba y también qué se podía hacer para mejorar los procesos en esa comunicación. Otro asunto muy importante que nos interesaba es entender el manejo de los síntomas. Y aquí también poniéndonos en la noción de lo que implica cuidados paliativos, estamos hablando no solamente de síntomas físicos, sino espirituales, emocionales, sociales, incluso que también entendiéndolo desde esa noción de necesidades y quizá viendo las distintas aristas de ese sujeto y de ese cuidador de una forma más holística para entender cómo se estaba dando ese abordaje de ese conjunto de síntomas que implica esos procesos de fin de vida.
Y otra patica que también nos interesaba muchísimo, porque cuando buscábamos en la literatura también nos dábamos cuenta que era un asunto muy problemático y sobre todo en una UCI es el asunto de la toma de decisiones y de los dilemas éticos. Definitivamente, esta es una de las dimensiones que más fue problematizada por esos distintos actores, que generaba muchos más conflictos y dilemas éticos, sobre todo por los desacuerdos muchas veces entre el propio equipo de profesionales que estaba en la UCI, entre el propio equipo, pero también entre el equipo y la familia, o incluso los desacuerdos entre los integrantes de la familia, o entre lo que quiere la paciente y lo que quiere la familia. Fíjense que esa dimensión, la pongo en mayúscula porque pues al final es de la que se deriva la intervención comunitaria, es la que realmente desencadena todo un conjunto de procesos difíciles de solventar desde el contexto de la UCI, y vamos a ver más adelante algunos detalles de esos dilemas éticos que se percibieron desde la perspectiva tanto de profesionales como de familiares, y que realmente requería una atención particular para pensar en generar estrategias transformadoras que pudieran abordar o mejorar ese proceso de toma de decisiones. Aquí, pues, la mayoría de técnicas fueron cualitativas, pero pues nos queda la tarea también de pensar en la evaluación, que es una tarea que estamos todavía emprendiendo, mirar cómo puede hacerse procesos de evaluación, por ejemplo, con métodos mixtos, para que nos permita entender en profundidad esos cambios y esos efectos de intervenciones como estas en resultados en salud. Y quizá un método mixto nos permitiría tener una perspectiva mucho más completa de los efectos, tanto percibidos como de los efectos que podamos entender a través de cuestionarios que se puedan evaluar en este contexto de la UCI para evaluar justamente esos procesos de transformación, no solamente cómo se dieron, sino qué efectos y si son sostenibles en el tiempo. Por lo que definitivamente una cosa también súper interesante de la IAP es como tú cultivas todo el proceso y estrategia de transformación con los propios actores de la UCI, no como actor externo. Si yo me voy como investigadora, yo lo que espero es que esos procesos que se dejan en el contexto de la UCI se continúen, porque hay un equipo empoderado que hizo parte del proceso y es el que emprende y el desarrolla esa estrategia transformadora, y yo como investigador académico facilito el proceso, pero quiero o busco, digamos, a propósito, que ese proceso sea sostenible en el tiempo y que se quede, en este caso, pues, en la unidad de cuidados intensivos o en el terreno comunitario cuando ya nos salimos de la UCI. Decirles algunos elementos importantes de ese análisis de la realidad, quizá destacar tres de ellos. Uno, importantísimo, que percibían dificultades por la formación que tenían como profesionales de cuidado crítico en relación a los cuidados paliativos. Había y nos expresaban distintos profesionales y incluso auxiliares de enfermería que estaban en las unidades, que para ellos era difícil entender lo que implicaba integrar los cuidados paliativos con la medicina crítica, porque no fueron cultivados, digamos, en ese paradigma de integración de la medicina intensiva con la medicina paliativa, y que necesitaban y querían como esos procesos de formación continuada, que sentían que necesitaban competencias en la práctica para valorar esas otras dimensiones como la espiritual, la social, que se quedaban cortos en la formación para hacer esa integración del cuidado intensivo con el cuidado paliativo. Entonces, una de las líneas quizá fuertes, problemáticas, fue la necesidad de hacer formación para hacer esa integración de esos dos paradigmas y hacer esa complementariedad para que cuando se dieran esos casos de final de vida pudieran dar respuesta a esas múltiples necesidades tanto del paciente como del cuidador y de ellos mismos como profesionales. Otra línea problemática es la necesidad del trabajo colaborativo y eso que llamamos práctica colaborativa interprofesional. Definitivamente es muy complejo cuando formamos a los equipos de salud en islas aparte. Estaba formado aparte la enfermera intensivista con el médico de cuidado crítico, pero esos diálogos formativos no se dan previamente, y cuando pones a estos equipos a trabajar para promover ese trabajo colaborativo, hay dificultades porque a veces no se reconocen las potencialidades entre miembros del equipo para generar procesos de colaboración más efectivos, y algo que les dificultaba es que no existían como esos protocolos colaborativos interprofesionales que les permitieran entender esos roles que tiene cada patica o cada área o cada saber que se da en esa UCI y cómo poderse articular para generar estrategias transformadoras. Entonces, otra lineecita que apareció ahí súper interesante fue la necesidad de potenciar esos procesos colaborativos o práctica colaborativa interprofesional para lograr ser más efectivos en la estrategia transformadora.
Y por último, el asunto de la toma de decisiones. Definitivamente lo que más generaba angustia moral, tanto para los familiares como para los equipos de salud, es el proceso de decidir. Y ahí resaltaban varias cosas que son particulares de una UCI. Por ejemplo, cuando la persona que está ingresada en la UCI está intubada, está sedada, y la familia no sabía lo que quería esa persona al final de la vida, hay desconocimiento de sus valores y preferencias, y está en una condición en que hay que elegir un representante legal para tomar decisiones y no se sabe lo que quiere la persona al final de la vida. No hay voluntades anticipadas, entonces hay un escenario súper complejo cuando no se reconocen esos valores y esas preferencias previamente, porque nunca se conversó sobre la muerte, sino que ya se dio un escenario en la que la persona ya está intubada, se da y nunca habló la familia sobre este asunto. Otra cosa muy importante también era el desacuerdo entre los propios miembros del equipo interprofesional. A veces el médico intensivista tenía una posición distinta al médico referente, tratante, neurólogo, cirujano. Entonces, habiendo unos desacuerdos entre los miembros del equipo respecto a qué estrategias van a abordar cuando hay una incertidumbre pronóstica. Y se daban escenarios también de diferencias, por ejemplo, entre las enfermeras que reconocían, por ejemplo, que posiblemente habían medidas a veces de futilidad respecto a prolongar escenarios que realmente no generaban beneficios, por decir así, para el paciente crítico, sino que existían escenarios de futilidad y a veces habían desacuerdos, por ejemplo, en ese equipo de enfermería que percibía esta necesidad de hacer conversaciones con la familia para tomar decisiones, de hacer un acompañamiento al final de vida y no prolongar el sufrimiento y hacer escenarios quizá de futilidad, pues eso generaba también conflictos y sufrimiento moral incluso para esos equipos, a veces, por ejemplo, de enfermería, que se sentían que no tenían mucho poder en la toma de decisiones al final de vida, que tenían mucho que decir, que conocían lo que estaba pasando con la familia, pero que quizá no eran escuchadas en los equipos para la toma de decisiones. Entonces, por eso ese escenario de la toma de decisiones fue problemático y después se profundizó mucho más, entendiéndolo también desde esta noción de la ética, de los conflictos éticos que se presentaban para empezar a pensar en esa estrategia transformadora específica para mejorar esos procesos de toma de decisiones al final de la vida en la UCI. Ya con esas líneas que les mencionaba, empezamos a emprender las acciones. Y justamente como les decía, este proyecto lo empezamos en el 2018 y todos recordamos este escenario tan complejo como fue la pandemia. Y si recordamos y rememoramos lo que sucedió en pandemia, las unidades de cuidado intensivo fueron un foco de muchas complejidades al respecto de la pandemia. Primero, pues porque el foco de la atención de los pacientes COVID fue en las UCIs, con todos estos procesos de complejidad, de ventilación mecánica, del contagio, incluso para nuestros profesionales, muchos profesionales, yo sé que también en España ocurrió lo mismo, fallecieron por la exposición, más en esos contextos de la UCI, cuando la exposición del virus era directa, y que realmente implicaba un escenario de complejidad e incertidumbre que no conocíamos cómo abordarlo y que tuvimos que aprender a resolverlo. ¿Qué pasó en ese momento? Nosotros como equipo de investigación, acción participativa, ya habíamos hecho una aproximación a entender cómo poder facilitar esos procesos para garantizar muerte digna en un contexto como una UCI, pero este factor pandemia nos permitió entender que habían otras cosas importantes que deberíamos proponer para adecuar cómo se darían esos procesos de acompañamiento al final de vida en un contexto de pandemia. Y aquí sucedió algo muy bonito en ese ejercicio y fue el compromiso, tanto de ese grupo de académicos como de ese grupo de profesionales que estaban en la UCI, para dar todo, digamos, todos esos conocimientos que ya teníamos analizados, comprendidos, cuáles eran esas líneas importantes para trabajar y cómo nos podíamos volcar para hacer esa garantía del derecho a la muerte digna en un contexto de pandemia, en estas UCIs en particular en las que estábamos trabajando. Y se dio algo muy interesante, si recordamos, digamos que España tuvo un periodo inicial de picos fuertes y todo el proceso más complejo de España quizás se dio en ese 2020. Para Colombia, el pico más complejo de atención y de dilemas y de procesos de dificultad y de escasez de recursos se dio en el 2021 y nosotros reconocimos que algo que podíamos trabajar es para trabajar, digamos, este escenario de muerte digna en un contexto de pandemia es el intercambio de conocimientos entre distintas experiencias y contextos culturales. Entonces reconocimos que España ya había aprendido cosas, ya había transitado por este proceso, había hecho adecuaciones, digamos, para hacer esa garantía de muerte digna en las UCIs y quisimos aprovechar esa experiencia que había pasado en Europa
para traerla y compartirla con nuestros colegas colombianos, y trabajamos un ciclo de webinars muy bonito porque nos permitió hacer ese compartir experiencias para hacer esa garantía de muerte digna en pandemia. Miren, por ejemplo, algunos de los temas que trabajamos. Comunicación entre pacientes y familiares y autocuidado del personal de la UCI en tiempos de pandemia. Gestión de las emociones y atención al fin de vida en la UCI. Esos fueron 2 de los temas, pero en total fueron 6 sesiones de ciclo de webinar, y esto fue poderoso realmente por varias cosas. Primero, porque en estos ciclos nosotros los dejamos abiertos, teniendo en cuenta pues que nos interesaba que se sumaran la mayor cantidad de personas posibles. No nos interesaba solamente abarcar las 2 UCIs con las que estábamos trabajando, sino que todas las personas que se quisieran vincular a estos ciclos de webinar pues eran bienvenidas, estaban abiertos. Y generamos también otra cosa interesante, y es tener distintos actores, no solamente, por ejemplo, de España, sino teníamos gente de España, México y Colombia, para hacer ese diálogo de experiencia, ese diálogo de saberes, de mirar en cada país cómo lo estaban resolviendo, compartir este conocimiento y hacer ese proceso tan importante que se dio en este ciclo de webinars, que fue los intercambios de experiencias y de conocimiento. Y decirles que se conectaron en las sesiones más de 2.000, 3.000 personas. En ese momento, las personas estaban necesitando este tipo de espacios para entender qué hacer, para compartir y entender esas experiencias, para sentirse acompañados. Porque, por ejemplo, en este ciclo, en esta sesión 3 que hablamos de autocuidado del personal de salud, ahí se daban esos procesos de comentarios en el chat de sobrecarga, de miedos, de incertidumbre. Incluso si recuerdan, los profesionales de la salud también fueron víctimas de acoso y de exclusión por ser sujetos de contagio que fueron rechazadas también por la sociedad. O sea, se dieron procesos súper difíciles, y ahí se dio como un relacionamiento de apoyo mutuo. Entonces, estos ejercicios que se hicieron de webinar fueron poderosos por eso, por el alcance que tuvo. Se conectaron colegas, la mayoría de distintos países latinoamericanos, pero también de España, porque pues muchas de los actores que invitamos fueron del contexto español. Este proyecto UCI con H fue un proyecto muy aliado nuestro en este ciclo de webinars de Gabriel Heras y todo su equipo colaborador, y realmente nos permitió aportar un granito de arena, porque era un granito de arena para todo lo que estaba sucediendo, pero entendimos que hicimos algo para aportar en la acción en este momento de dificultad. Esta fue otra de las intervenciones que se hizo. Recordemos, como les mencionaba en el análisis de la realidad, uno de los asuntos más complejos estaba asociado a la toma de decisiones, pero también a la formación de esos equipos de cuidado crítico, y entendimos que había que establecer estrategias de formación continua de esos profesionales que quizá en su pregrado nunca tuvieron la oportunidad de formarse en cuidados paliativos, o su currículo fue muy escaso en su formación frente a cuidados paliativos. Incluso que también exploramos tanto los especialistas, tanto de medicina como de enfermería, fue súper incipiente esa formación de cuidado paliativo y demás. Entonces dijimos, aquí hay que establecer intervenciones educativas de formación continua para que esos equipos que están en la UCI, que sienten la necesidad de potenciar esas competencias para integrar esos enfoques, puedan potenciarlas. Este también fue un ejemplo de colaboración muy importante. Buscamos un aliado también estratégico en este caso. Los hospitales de San Juan de Dios tenían en España, tenían unas líneas de atención paliativa muy interesantes que han venido desarrollando durante todo un proceso, digamos, largo, y que habían logrado integrar escenarios de acción específica en esas UCIs asociadas al cuidado paliativo. Entonces teníamos colegas, quien está ahí en la pantalla son colegas españoles que han trabajado específicamente en la UCI, esos procesos de integración del cuidado paliativo y la medicina crítica, o la atención crítica y la atención paliativa, y contaban sus experiencias de cómo hacerlo y cómo integrarlo en un contexto de UCI. Entonces, esto nos permitió algo muy importante, que fue dar respuesta a esa necesidad de formar en competencias de integración de estos dos paradigmas, entenderlos como algo complementario y reforzar todos estos conocimientos y habilidades y competencias de esos actores de la UCI para ese trabajo colaborativo interprofesional, pero para la integración de estos dos paradigmas fundamentalmente. Ya entendiendo esta otra patica que les mencionaba, que la toma de decisiones al final de la vida, pues aquí decidimos profundizar en ella, porque entendimos que era uno de los puntos más álgidos para dar respuesta al problema del mejoramiento de cuidados al final de la vida en este contexto, por los múltiples escenarios y dilemas éticos que se dieron,
y nos dimos a la tarea de generar una línea específica de análisis de la realidad en esto que es la toma de decisiones y entenderlo también en la dimensión de la bioética, justamente porque esos dilemas se daban por tensiones entre valores, entre distintos actores, pero también por necesidad de ponernos de acuerdo y entender qué mecanismos podríamos facilitar en la UCI para que se facilite y para que se den mejores procesos en la toma de decisiones al final de la vida. Y esas entrevistas nos permitieron entender cómo se estaban dando esos procesos desde esta dimensión, más desde la bioética y el relacionamiento y los dilemas éticos que se daban y entender qué podíamos hacer para abordarlos. Solamente mencionarles dos de las categorías importantes cuando hicimos y nos pusimos también esas gafas de la bioética que fueron muy importantes para nosotros, y fue entender esa trayectoria de multimorbilidad de esas personas que están en la UCI, no entender solamente el momento actual del paciente cuando se ingresa, sino entender qué pasaba atrás de ese paciente, qué procesos itinerarios terapéuticos venía tratando y por qué realmente llega a un contexto tan complejo de incertidumbre pronóstica cuando ya lleva un itinerario donde se hubieran podido hacer cosas atrás de ser ingresado en la UCI para mejorar esos procesos de atención al final de la vida. Primero, pues que los casos que analizamos coincidían en que eran personas con multimorbilidad, con unas trayectorias de reingresos hospitalarios, incluso de reingresos a la UCI. No era la primera vez que estaban ingresados en la UCI, ya tenían muchos procesos de reingresos hospitalarios y en este contexto de UCI. Y pues aquí se mostraban escenarios de vulnerabilidad que expresaban particularmente los familiares, ¿no? Ese soporte vital, esa pérdida de autonomía, la desnudez, esa exposición de estar en ese contexto tan complejo, la incertidumbre pronóstica, que era uno de los escenarios más complejos para poner de acuerdo a esos equipos, incluso interprofesionales, en la toma de decisiones y también para ponerse de acuerdo con las familias para la toma de decisiones, el dolor que muchas veces generaba impotencia porque no se estaba abordando. Y aquí no solamente nos referíamos al sufrimiento asociado al dolor, sino al sufrimiento espiritual, al sufrimiento moral, tanto de los equipos profesionales cuando sienten impotencia también de no conocer qué quería la persona que está ahí acostada porque está sedada y está ventilada, no poderse comunicar. Cuando los objetivos terapéuticos no están claros, tan veces justamente esta falta quizá de formación de esos equipos para integrar los objetivos paliativos, hace que esos objetivos sean difíciles de virar hacia eso que es la atención al final de la vida, porque se siguen quizá priorizando objetivos orientados a la supervivencia, por ejemplo. Entonces, ahí había un escenario asociado a la incertidumbre pronóstica con los objetivos terapéuticos, a cómo manejar esa incertidumbre, a esas barreras también del sistema de salud. Definitivamente no es lo mismo ser atendido en un hospital público que en un hospital privado y entender la historia atrás de esa persona que está en la UCI, en los distintos sitios donde estuvo hospitalizada, nos permitía ver también esas barreras en la oportunidad en el sistema de salud de acuerdo al tipo de seguro que se tenía, a esa sobrecarga que también sobrepasaba a los profesionales respecto al número de pacientes, a las ratios, por ejemplo, que se manejaban en las UCIs. Y aquí había unas tensiones que se empezaron a vislumbrar cuando hacíamos este análisis desde esta perspectiva bioética, ¿no? Por ejemplo, esa tensión entre la supervivencia versus esa calidad al final de la vida. Esa tensión entre la autonomía y la calidad de vida versus al tiempo y prolongar la vida, o a pensar en esa calidad de vida post-UCI, que también era un tema muy interesante respecto a lo que les preocupaba a los profesionales y a los familiares que entrevistamos. Y otra cosa, por ejemplo, a esa preservación de la vitalidad frente a esa futilidad que muchas veces se daba para seguir intentando cosas que prolongaban el sufrimiento quizá de la persona. O también tocando justamente esa desigualdad y frente a la desigualdad de oportunidades y a la equidad, porque hay diferencias de acuerdo a los equipos de hospitales públicos y privados, el acceso de recursos, que lesiona justamente ese valor tan importante en un sistema de salud como es a la equidad y a la oportunidad de la atención. Y aquí también se vislumbran algunos cursos de acción importantes, por ejemplo, el evitar, cosas que hay que evitar y cosas que hay que reforzar. Por ejemplo, evitar desde luego la obstinación terapéutica, esos escenarios de futilidad que generan tanto sufrimiento moral para todos los actores. El tema de ese paternalismo médico en la toma de decisiones, descentralizarlo solamente del equipo médico en la toma, incluir a los otros miembros del equipo que tienen muchos saberes para compartir y para apoyar en la toma de decisiones,
incluir a la familia en el proceso de toma de decisiones para que sean compartidos. Y aquí se suman ejercicios como evaluación pronóstica prudente, intentar esos escenarios también de limitación del esfuerzo terapéutico como una opción alternativa en los procesos de fin de vida, esa toma de decisiones anticipada que se pueda dar antes de que el paciente ingrese en la UCI, atender lo espiritual, que es tan importante para los familiares, para los pacientes cuando están ingresados en la UCI, ese enfoque que mencionábamos del cuidado paliativo en la atención al final de vida y el acompañar esos ritos de despedida. Entonces, aquí hay una serie de acciones súper importantes que proponen estos actores. Y otro sujeto clave en el proceso de toma de decisiones, desde luego, es la familia y el representante legal, que al final, cuando la persona está sedada y no puede comunicarse, es quien tiene que asumir la carga de la toma de decisión de la persona cuando está en proceso de fin de vida, y que definitivamente, digamos que ese volcar de las acciones que se den en un contexto como uno de y cuidados intensivos tiene que volcarse de la misma manera del paciente como de ese familiar que tiene que tomar ese proceso de toma de decisiones. Otra cosa muy importante como antecedente, bueno, aquí algo de resaltar justamente tiene que ver con lo que sigue y es las voluntades anticipadas. No sé si en España pasa lo mismo, pero en Colombia son muy pocas personas las que tienen esas conversaciones sobre el final de vida. Y fíjense en los que les comentaba en esta diapositiva de atrás, o sea, una persona que tiene múltiples enfermedades crónicas con multimorbilidad es una persona que en atención primaria hubiera podido ser abordada para empezar a vislumbrar esos escenarios de fin de vida, porque normalmente en esos procesos que se puedan dar en las consultas de atención primaria con personas con esas trayectorias de multimorbilidad y de ingresos a la UCI tan continuos, se hubieran tenido que dar esos procesos de diálogo sobre el final de vida y empezar a pensar en esas voluntades anticipadas. Pero ¿qué pasa? En Colombia, aunque existe un marco legal sobre este tema, las personas normalmente no hablan sobre este tema, mucho menos tienen un proceso de registro de voluntades anticipadas. Y pues aquí viene todo el sufrimiento justamente tanto de la familia como de los profesionales, y es no saber cuáles son esos valores y preferencias de la persona que está en esos procesos de final de vida en la UCI. Y algo que también se sumaba haciendo una indagación de este aspecto, de esas directrices, de esas voluntades anticipadas en nuestro país, es que hay un desconocimiento no solamente por parte de las personas o de los ciudadanos sobre ese derecho a pensar en esos escenarios de final de vida y hablar sobre este tema, sino que los propios profesionales también lo desconocían. Y aquí quiero pues contarles una anécdota en particular mía, que tiene que ver con mi trayectoria vital. Yo justamente después de la pandemia, en el 2022, tuve un proceso personal de salud súper complejo, con un diagnóstico de salud difícil que me puso en una toma de decisiones con mi equipo, con un equipo de neurología, con una trombosis cerebral. Y en este caso le dije al equipo que era el neurólogo tratante que quería hacer mi proceso de voluntades anticipadas en la historia clínica porque quería dejar de manifiesto lo que quería y lo que no quería. ¿Y saben qué pasó? Me huyeron de la conversación. Ese equipo de neurología al que le insistí querer hacer ese proceso de hacer mis voluntades y de que quedara plasmado en la historia clínica lo que quería y lo que no quería, no sabía de lo que estaba hablando, me huyeron del tema y desde mi perspectiva personal me di cuenta la necesidad de sensibilizar a los equipos profesionales, tanto de atención primaria como de atención hospitalaria, para que cuando queramos conversar como la muerte, y yo en este caso como sujeto paciente que estaba vulnerable, con miedos, me hubieran escuchado y hubiera podido conversar sobre ese tema y hubiera podido dejar plasmado lo que hubiera deseado. Y aquí me encontré con una barrera en primera persona que mostró esa necesidad, acentuó esa necesidad que ya que habíamos vislumbrado como equipo en la unidad de cuidados intensivos, de la necesidad de hablar de esas preferencias y de lo que queremos al final de la vida. Y aquí parte una noción súper bonita también desde la bioética, dado que hacer ese análisis exhaustivo desde esas experiencias, desde esa dimensión subjetiva, reconociendo esa perspectiva de los equipos interprofesionales, de las familias, de las propias personas que estaban en fin de vida, nos permitió entender la importancia de esa noción de autonomía, como ese valor que muchas veces se lesiona en esos contextos de toma de decisiones, con esas posiciones paternalistas que mencionábamos, cuando la persona está callada, cuando no puede comunicarse, cuando la familia no sabe lo que quiere. Y definitivamente esta noción de autonomía nos permite entender que hay mucho que hacer,
en este contexto particular de la UCI, pero en el contexto comunitario también. Y aquí descubrimos una noción interesante que nos permitió plantear justamente todo lo que viene de la acción comunitaria, de la autonomía relacional. Justamente algo de lo que conversábamos con los profesionales cuando los entrevistamos es el asunto del consentimiento informado, y es que yo informo y la persona firma y no la ayudo en la toma de decisión. No es un proceso de ayuda mutua, sino es un proceso legal para salvaguardar, digamos, todo el proceso de toma de decisiones que se hace, y que lo salvaguardo con un instrumento más pensado desde un instrumento legal, pero no ayudo en el proceso de toma de decisiones. Esa noción de autonomía relacional cambia totalmente esa dimensión, más desde la autonomía liberal que le informo y usted toma la decisión, sino que yo te ayudo como equipo con mi saber, con lo que conozco, a reconocer cuáles son tus valores, tus preferencias, y te ayudo en una relación mutua a tomar esas decisiones. Y esta noción de autonomía relacional me parece muy interesante también para pensarla, para explorarla en las investigaciones que se hagan en este proceso de final de vida, porque nos dan esa relación distinta, horizontal, para tomar decisiones compartidas. Y aquí hay algunos textos que también trabajamos para entender lo que implicaba esa autonomía relacional, y llegamos a un concepto muy interesante que a veces es difícil aterrizarlo en la práctica, pero que se necesita más cuando hablamos de garantía de la muerte digna y de cómo abordar todo esto que hablamos de toma de decisiones. Y encontramos que definitivamente ese instrumento, esa herramienta de la toma de decisiones compartidas que ya se ha venido trabajando en distintos escenarios, nos da una luz de cómo trabajar esos procesos colaborativos que involucran a las familias, que involucran a las personas, que involucran a los profesionales, para que juntos, y aquí pongo en mayúscula el juntos porque es apoyo mutuo en un escenario de vulnerabilidad, ayudamos en la toma de decisión. Entonces, aquí lo dejo como una herramienta interesantísima, como una línea de investigación y como el camino también que nos decidimos emprender para salirnos de la UCI y entender cómo promover esos procesos de toma de decisiones compartidas en un contexto más comunitario, teniendo en cuenta que antes de que el paciente esté ingresado en la UCI tiene una trayectoria compleja que se hubiera podido abordar conociendo sus valores, sus preferencias, hablando de la muerte mientras estamos vivos, como dice al inicio el título de la estrategia, que es muy poderoso, porque justamente nos permite entender que estas conversaciones sobre la muerte se tienen que dar en entornos comunitarios, en la mesa, cuando conversamos con la familia, y que eso minimiza el sufrimiento. Y ahí es que nos descentramos y nos fuimos al escenario comunitario, entendiendo que aquí hay distintos actores que nos interesaban buscar alianzas con ellos en Bogotá particularmente, que es el escenario donde estamos aplicando estas intervenciones, y que nos interesaba vincular esos actores comunitarios para mirar cómo hacer esa garantía al derecho a la muerte digna en el país y cómo dar esos procesos de toma de decisiones compartidas, y particularmente esa herramienta jurídica que tenemos en el país que no le estamos sabiendo aprovechar, que son esas voluntades anticipadas y ese conversar sobre la muerte previamente. Y emprendemos todo un conjunto de acciones importantes, hacemos una alianza entendiendo la necesidad de trabajar por ese derecho a la muerte digna en Colombia. Decirles algo, que Colombia pues tiene una cosa muy interesante, y es que quizás es uno de los países que tiene leyes más progresistas asociados a la muerte digna. Fue uno de los primeros países donde la eutanasia era posible. Se dieron muchos fallos constitucionales donde se empieza a trabajar todos estos temas asociados incluso a eutanasia, a cuidado paliativo. Hay una ley de cuidados paliativos, pero que todo ese lenguaje jurídico y todo esto que se avanzó en el marco legal no se estaba aterrizando en el sistema de salud. Y fíjense en la experiencia que les conté personal con el equipo tratante. Cuando le hablé sobre mi derecho a las voluntades anticipadas y ese mecanismo que era jurídico, que era registrar mis voluntades en la historia clínica para hacer garantía de la muerte digna, no sabían de lo que les estaba hablando. Entonces, una cosa muy importante que nos dimos cuenta es la necesidad de aterrizar todo este lenguaje jurídico y todo este derecho constitucional tan progresista del país al cotidiano de las personas. Y de las personas a quienes nos referimos, a esos equipos profesionales de atención primaria, de atención especializada, equipos interprofesionales, porque entendimos que, como vimos desde el inicio, esto es un proceso de saberes de distintas personas que atienden y que pueden hacer garantía, hacer abogacía por el derecho a la muerte digna, pero también de las propias familias, y hablamos de esas asociaciones de pacientes. Entonces, imagínense las asociaciones de pacientes
que sean capaces de emprender acciones para comunicar en su lenguaje el derecho a la muerte digna y que todo ese lenguaje jurídico lo aterricemos a través de sus propuestas que trabajan como asociaciones y que desde el lenguaje y desde la acción podamos aliarnos con esas asociaciones de pacientes. Habitualmente los pacientes crónicos tienen unos procesos de empoderamiento muy fuertes de los cuidadores familiares que pueden trabajar todo este proceso de empoderamiento comunitario para hablar de la muerte. Entonces, esto fue muy bonito porque nos permitió hacer un tejido social, reconocer cuáles eran esos actores para hacer esa alianza estratégica y unirnos en pro de estos dos grandes objetivos. Sensibilizarnos frente a la importancia de hablar de la muerte como parte de nuestra trayectoria bibliográfica, empezar a quitarnos esos temores porque era lo que más costaba. Por eso nunca se daban esas conversaciones y la familia siempre pensaba cuando hablábamos en la UCI, ¿por qué nunca hablé de esto con mi ser querido? ¿Por qué siempre lo evitamos? Y es que era por los tabús y por el miedo, que incluso los propios profesionales también lo tenían, ¿no? Y entender la necesidad de clarificar esos deseos de la persona al final de la vida. Y aquí entra todo esto de la apropiación social, entendiendo la necesidad de seguir trabajando en esta línea de esas gafas del paradigma sociocrítico, de la transformación, y dos caminos importantes que entendimos para trabajar este tema en el entorno comunitario. Primero, esas alianzas con esos actores y esas fundaciones claves que promovían esa causa por los derechos de los pacientes crónicos en particular. Nosotros hicimos un mapeo de actores en el contexto de Bogotá y encontramos asociaciones de pacientes que estaban totalmente comprometidas para emprender este reconocimiento del derecho a la muerte digna y de cómo esas asociaciones podían colaborar o cómo podían participar activamente en sensibilizarnos frente a ese marco del derecho en el contexto cotidiano de las personas. Y por otro lado, entendimos la necesidad de tener esos diálogos, de despojarnos, digamos, de esas etiquetas de que yo soy el profesional y usted es el cuidador y yo soy el que aportó la estrategia y usted me escucha, sino entendimos y tejimos relaciones de confianza en el marco de la alianza para emprender caminos. Y hubieron dos caminos poderosos que les dejo también como líneas futuras de investigación para la tarea que ustedes emprenden en este contexto de muerte digna y de cuidados al final de vida. Y el arte lo entendimos como un camino para tejer esos diálogos horizontales. Cuando hicimos esos diálogos con las asociaciones de pacientes y entre profesionales y entre distintos saberes y entre actores de la publicidad y de los medios de comunicación, nos dimos cuenta de que una forma de quitar miedos para hablar de la muerte era el arte. Entonces, todo este tema de las posibilidades que nos da, por ejemplo, nos soñamos, que es algo que queremos hacer más adelante, el asunto de una exposición en el museo para hablar de la muerte. Ese es un camino interesante que nos quita miedos para trabajar sobre este tema. Hicimos una experiencia muy bonita en este camino del arte que fue un muro de voluntades anticipadas, donde íbamos poniendo distintos actores lo que pensábamos frente a lo que significa morir con dignidad, a este asunto de la donación de órganos y a cómo nos gustaría pasar esos últimos días si tuviéramos una fecha de caducidad. Miren, esas preguntas tienen que ver con el asunto de las voluntades anticipadas y que pusiéramos y conociéramos tanto nuestra propia perspectiva, siendo reflexiva sobre estas preguntas, como la perspectiva de otros. Hicimos este tendedero de voluntades anticipadas y fue muy bonito porque hicimos un ejercicio colaborativo de sensibilizar, de hablar sobre el tema, y esto generó mucho emoción también en las personas por hacernos estas preguntas a nosotros mismos y por conocer también qué pensaban otras personas al respecto de estas tres preguntas. Otro tema lindo que hicimos en este marco del arte es que todos estos conversatorios que hacíamos con gente experta lo convertimos y lo diagramamos con lenguaje para la comunidad. Sabemos que para nosotros es importante publicar artículos científicos que lleguen a la comunidad académica, pero igual de importante que es esto, es importante hacer y generar productos que llamamos de apropiación social del conocimiento, con un lenguaje cercano a las personas, que llegue a las personas, y todo esto que está plasmado ahí son resultados de investigación en discurso o cercano a las personas en un lenguaje distinto, en una postura también de acercamiento, digamos, por el lenguaje y por la forma para los familiares y las asociaciones de pacientes, y todo ese discurso de conocimiento experto se convierte en este tipo de productos para que llegue a la gente. Entonces, otra forma interesante del arte es que el arte es un camino también para comunicar ciencia, y en este caso que nuestros resultados de investigación, además de hacer el artículo científico,
hagamos este tipo de productos de apropiación social que lleguen a la comunidad, que lleguen a las personas y que se apropien de ese conocimiento tan importante que se genera a partir de la investigación. Y otra cosa súper poderosa, el poder de la palabra para transformar. Y otra vez nace de la experiencia subjetiva. Y cuando hablamos con las asociaciones de pacientes, hay una cosa súper bonita que salió de ahí para la garantía del derecho a la muerte digna, y es que el poder de la palabra de ese cuidador y de ese propio paciente, desde su experiencia, para poder hacer garantía del derecho a la muerte digna, es muy poderoso. Y aquí hicimos un prototipo muy bonito porque fue una propuesta de un video que trabajamos con la experiencia de distintas personas y cuidadores para hablar de final de vida y para entender esa garantía del derecho a la muerte digna, hablando desde su experiencia y de cómo se llama, de cuidador a cuidador. Y aquí hay algo muy poderoso y es ese poder entre pares, ese poder que se da cuando un familiar le habla a otro familiar, cuando un paciente le habla a otro paciente, desde su lenguaje, desde su experiencia, el vínculo que se genera, la posibilidad que da para transformar. Entonces, este prototipo fue muy lindo, que se los dejaré para que lo puedan ver, para que lo puedan compartir, porque nos muestra el poder de la palabra y el poder de ese par familiar, ese par paciente, que puede generar esa abogacía por el derecho a la muerte digna. Entonces, este prototipo nos permitió entender eso. Y pues ya para finalizar, ya cierro con este que nos plantea Fassborda, porque al final todo lo que hace la IAP como máxima es democratizar el conocimiento. Y pues quiero terminar con la lectura de este fragmento porque me parece que da cuenta de todo el proceso que hemos trabajado con la investigación de acción participativa, que se sigue trabajando, porque nos dimos cuenta que estos ciclos son continuos, son reflexivos, nos permiten hacernos nuevas preguntas, emprender nuevas acciones, sabiendo que los procesos no son acabados. Y es un compromiso al final ético con las comunidades, con la causa, en este caso con el derecho a la muerte digna en el país, y que pues ahí seguimos trabajando. Y pues les leo este fragmento para terminar la reflexión y pues escucharles. Y dice Fassborda, que es uno de los grandes maestros de la investigación acción participativa: no monopolices tus conocimientos, ni impongas arrogantemente tus técnicas, pero respeta y combina tus habilidades con el conocimiento de las comunidades investigadas, tomándolas como socios y co-investigadores. No confíes en versiones elitistas de historia y ciencia que respondan a intereses dominantes, pero sé receptivo a las narraciones y trata de capturarlas nuevamente. No dependas únicamente de tu cultura para interpretar hechos, pero recuerda los valores locales, rasgos, creencias y artes para la acción por y con las organizaciones de investigación. No impongas tu propio estilo científico para comunicar los resultados, pero difunde y comparte lo que has aprendido junto con la gente de manera que sea totalmente comprensible e incluso literario y agradable, porque la ciencia no debería ser necesariamente un misterio ni un monopolio de expertos e intelectuales. Entonces, definitivamente Fassborda, con su experiencia y con su apuesta de la IAP, nos deja un escenario muy importante e interesante para trabajar este final de vida con la investigación de acción participativa. Pues hasta aquí termino de compartirles la propuesta y muy pendiente de sus preguntas y reflexiones.